En la carrera de Churchill hay un incendio provocado para acabar con unos insurgentes. La diferencia notable es que esos insurgentes estaban allí precisamente por, podemos llamarlo así, un exceso de tolerancia de Churchill que había permitido una inmigración masiva en la que estaban estos inmigrantes anarquistas letones. Por cierto, es el propio Lenin quien dice, creo que en 1902, no sé si estoy recordando demasiado, esto lo he visto en Londres, he visto la carta, pero también he visto en la misma vitrina, creo, una carta de Ho Chi Minh. Bueno, el caso es que Lenin decía que Londres era el paraíso de los conspiradores, y creo que lo decía en 1902. No sé dónde estaba Lenin en 1902. Bueno, a lo mejor me estoy inventando las fechas, que no me hagan caso. En 1902 estaba escribiendo Qué hacer, que lo sacó en Stoccarda, en Stuttgart. Bueno, quizá debería buscar simplemente Lenin en Londres. Creo que eso tuvo que ser por el primer congreso bolchevique en Londres. Vamos a ver si me acuerdo yo tanto del año. 1905, pues sí podía ser. Sí podía ser. El caso es que Lenin dijo en una carta que Londres era el paraíso de los conspiradores. Y desde luego alguna influencia en esto tuvo Mr. Churchill. Nada que ver con Zelensky, que prohíbe hasta el partido hermano del PSOE. No del PNSOE, sino del PSOE. Porque si se tratase del PNSOE, estaría legalizado como lo está el hermano del PNSOE, que es Svoboda. No solo el hermano, sino el modelo del PNSOE. En Ucrania el PNSOE es legal y el PSOE no. Bueno, lo que decía a continuación, Churchill prohibió un partido y Zelensky 11. Efectivamente, Churchill también prohibió un partido político y detuvo a su fundador y a sus miembros relevantes con la acusación de colaboracionistas. Aunque los trató muy bien, no vivían propiamente en la prisión, sino en una casa cerca de la prisión. Era más bien un arresto domiciliario. ¿Qué partido prohibió? Pues el de los fascistas británicos, el partido de Mosley. Y detuvo a Mosley y estuvo encarcelado porque era un señor que había estado dando discursos al lado de Adolf Hitler desde un balcón. Claro que Churchill cometió un error enorme, que fue apoyar al rey que luego se hizo nazi. Él sostenía que el rey podía hacer lo que quisiera. Si quería casarse con Wallis Simpson, que se casara, y estuvo pensando en fundar un partido del rey, lo cual, bueno, desde luego habría sido inconstitucional, porque una cosa es la compañía del príncipe de Gales, la compañía del rey, si hablamos de ópera en tiempos de Händel, y otra un partido político que se supusiera fiel al rey, en tanto que todos los demás no lo son. Eso hubiera sido partir la sociedad británica, partir el Estado. Al final no lo sacó. Y además, menuda contrariedad, si al final el rey que se casó con Wallis Simpson hubiera seguido en el trono y se hubiera hecho igualmente, por influencia de Wallis Simpson, nazi, y hubiera habido un rey nazi en Inglaterra. Hubiera sido un desastre y se habría debido a Sir Winston Churchill. Menos mal que no pasó, pero bueno, no lo juzguemos por lo que no pasó. El caso es que cuando llegó el momento de la guerra, pues fue completamente lógico considerar a Mosley un colaboracionista, prohibir su partido, el partido fascista, la Unión Fascista, y encarcelarlo. Bien, prohibió un partido, los fascistas, que estaban con Hitler de manera clarísima. Pero es que Zelensky ha prohibido 11. Y no todos esos partidos, créanme, está claro y comprobado que sean un instrumento de Putin en Ucrania. Y al margen de eso, el simple hecho de ser tantos invita a pensar que todo aquello debería resolverse más con el diálogo, porque una parte importante de la población es prorrusa, que con piolines, como diría
como diría Pedro Sánchez. Y ahí no se están llevando piolines, sino misiles ya de largo alcance. Y está como un niño con zapatos nuevos, el inconsciente de Zelensky. Ha prohibido 11, lo cual desde luego recuerda la actitud de la Unión Soviética, que siempre presume de su antinazismo y de su antifascismo. La Unión Soviética, cuando Hitler invadió Polonia, aprovechó para invadir Finlandia, que esto no se suele recordar por parte de los comunistas, que tanto dicen que fue Rusia la que nos salvó del nazismo, lo cual en la práctica pues sí es verdad, pero no olvidemos que la Unión Soviética era aliada del Tercer Reich, que se habían repartido Europa, y que cuando Hitler invade Polonia, ni corta ni perezosa, la Unión Soviética, Stalin, invade Finlandia. Y Finlandia sale del trance como puede, inventa el cóctel Molotov, que es algo que ha citado Zelensky al hablar en sede parlamentaria finlandesa. Pero yo creo que conoce la historia a medias, se sabe de la misa a la media y lo ha contado todo a la mitad, porque sí que ha hablado del cóctel Molotov con el que los finlandeses resistieron a los rusos, pero no ha hablado de que en esa guerra de invierno, al final tienen que hacer las paces con Rusia y tienen que ceder territorio a Rusia, que es lo que él se resiste a hacer. Muy heroico lo del cóctel Molotov y todo, pero al final ceden territorio a Rusia. Y él está masacrando a su población con unas cifras absurdas diarias porque se niega a ceder territorio, que es lo que hizo Finlandia. Segunda parte de la historia que él parece ignorar también. Luego Finlandia, o sea, quiero decir, se parece en esta actitud porque empieza la guerra y aprovecha para cargarse un montón de partidos políticos que no tienen nada que ver con esta situación. Al igual que el presidente Fujimori en Perú, cuando liberó a unos secuestrados de unos terroristas, pues casualmente resulta que las fuerzas del orden se cargaron a unos opositores que había secuestrados también. Pues algo muy parecido, algo muy parecido. Empieza la guerra y Zelensky aprovecha para cargarse a toda la oposición y convertirse, de hecho, en un dictador. Y con toda propiedad se puede hablar del dictador de Ucrania. Zelensky ahora es un dictador que, más allá de lo exigible o lo razonable en tiempo de guerra, como sería ilegalizar a los fascistas si se está en guerra con los fascistas, ha ilegalizado a toda la oposición en bloque y además ha dejado activos a los nazis. Difícil compararlo con Churchill, porque precisamente Churchill lo que hizo fue ilegalizar a los nazis, o a los fascistas en este caso. Zelensky ha ilegalizado a todos menos a los nazis. La segunda parte de la guerra de Finlandia con la Unión Soviética, que Zelensky calla. Luego viene la guerra de continuación. En la guerra de continuación, Finlandia tiene un papel mejor, pero es porque pide ayuda a los nazis, pide ayuda al Tercer Reich, que es lo que está haciendo Zelensky, ciertamente. Ha pedido ayuda a los nazis del batallón Azov y los ha integrado en sus fuerzas, como hicieron los finlandeses. Pero parece olvidar también que al final finalmente Finlandia tiene, como antes, que acabar haciendo las paces con Rusia. Y pierde, y tiene que ceder, pero gana muchísimo en comparación con otros países, como los países bálticos, que se integran en la Unión Soviética. Finlandia conserva su democracia, conserva su sistema parlamentario, sus fuerzas armadas, con esa esvástica, o más propiamente saubástica, que es muy anterior a los nazis y que está en sus fuerzas aéreas, y los finlandeses siguen con su esvástica o saubástica en la bandera de las fuerzas aéreas, como Rusia sigue teniendo la hoz y el martillo en las líneas aéreas, y eso no convierte ni a Putin en comunista ni a los finlandeses en nazis. Más comunista será Putin por tener la hoz y el martillo, que tampoco es un acuerdo, se decidió dejarlo por su valor histórico. Es lo de las fuerzas aéreas y la hoz y el martillo viene a ser, lo de la aviación comercial y la hoz y el martillo, viene a ser como
las falanges en las viviendas de protección oficial. Tiene ese mismo sentido, solo que en Rusia se han dejado y aquí se arrancan las falanges de las viviendas de protección oficial donde deberían estar, pero siguen estando en los partidos políticos donde creo que también deberían estar y que no deberían recibir votos, o sea, una cosa y otra. Pero que la población libremente decidirá abandonar el fascismo. Como hizo, por cierto, el propio Alfonso García Valdecasas en cuanto oyó lo de la dialéctica de los puños y de las pistolas. Luego ya la guerra civil es otra cosa, y a eso me gustaría remitirme ahora que hablo del apoyo, de la ayuda que recibe Finlandia por parte de los nazis. Pero adelanto, esto es una parte que tampoco conocerá Zelensky o sus asesores, cuando Finlandia recibe ayuda de los nazis, Mannerheim no se deja mangonear. De hecho, Hitler le tenía mucho respeto a estos grandes mariscales con bigote. Les tenía respeto y muchas veces les toleraba lo que podríamos calificar de impertinencias, si fueran realmente impertinencias, el decirle no a alguien que está como una cabra y hasta arriba de drogas. Bueno, pues Mannerheim no se dejó mangonear por Hitler en absoluto y finalmente se hicieron las paces con Rusia, con la Unión Soviética, al margen de los nazis que estaban ayudando, y una de las condiciones fue, por supuesto, dejar de colaborar con los nazis. Pero resulta que los nazis se habían hecho fuertes en Laponia, así que el final de la guerra de la continuación, o la continuación de la guerra de continuación, fue acabar con los nazis de Laponia. No podemos comparar a Zelensky con Mannerheim, porque se está sirviendo de los nazis, pero no tiene ninguna pinta de acabar con ellos cuando todo esto termine, o de querer acabar con ellos. Afortunadamente los nazis, lo de ganar las guerras no se les da bien. Ya dije que los tatuajes sí, pero ganar guerras no. Y quien está acabando con ellos es Putin, es Rusia. Rusia está acabando con los nazis de los que se sirve Zelensky. Y aquí, por supuesto, conviene hablar, ya que se ha enhebrado el tema, conviene hablar de la Guerra Civil Española. Me gustaría citar un texto recogido en la antología Literatura Fascista Española de Julio Rodríguez Puertolas, porque plantea una cuestión muy pertinente y verdaderamente de actualidad. Se me ha enganchado el fascismo. Vamos a ver. Pertenece este texto al libro de Juan de la Cruz Martínez, pertenece al libro Cruzada o Rebelión, estudio histórico-jurídico de la actual Guerra de España, Zaragoza, 1938, Librería General. Capítulo, epígrafe, El escándalo de los marroquíes. Esto es de plena actualidad. Fue un tópico sentimental de algunos sectores de la prensa extranjera el lamentar, escandalizados, los excesos que lleva consigo el empleo de las tropas marroquíes. Hablando don Luis Sturzo, el cura, sobre el fin y medios, el cura y publicista y periodista, sobre el fin y medios de nuestra guerra, dice: los fines son buenos. Yo siempre he dicho que los fines de la guerra civil, del alzamiento nacional, de la gloriosa cruzada, son buenos, pero es como si nosotros vamos al ayuntamiento o a un banco a pedir un dinero que por error nos ha sido detraído. Vamos a la ventanilla, discutimos, al final logramos que nos entreguen ese importe, nos devuelven el efectivo, y mientras salimos le pegamos un tiro en los huevos al cajero, le metemos fuego al banco. Eso fue el alzamiento nacional. Había que hacer justicia, desde luego. Se estaba violando a diario la legislación republicana, la propia Constitución republicana, pero la manera de reivindicar el derecho fue algo parecido a lo que hizo, desde luego, Zelensky con los partidos, al modelo de Rusia diciendo: venga, los nazis han invadido Polonia, venga, nos quedamos con Finlandia. Y por cierto, eso arrastra a Finlandia a colaborar con el Tercer Reich. Bueno, pues esta es la cuestión. Los fines son buenos, pero los medios
insurrección, guerra civil sin cuartel, empleo de tropas mahometanas de Marruecos, están en pugna con la moral común. Responde el ensayista: ¿qué pruebas se aducen? Ninguna. Hombre, ahora sabemos que la guerra civil sin cuartel es algo probado. ¿Qué pruebas se aducen? Se refiere a pruebas racionales, escolásticas. ¿Qué pruebas se aducen? Ninguna. Meros apriorismos. Son mahometanos. Que no vaya cosa. El profesar diversa religión no es razón reprobable, si por otro lado el fin y los medios de la campaña son legítimos. Y que lo sean, claramente, se desprende desde el momento que estas tropas no luchan a su arbitrio, sino con perfecta moral y enroladas y controladas por un mando supremo. Por cierto, quien está usando en este caso tropas mahometanas, pues ya hemos visto que Zelensky ha prohibido el partido de la Sharia. El bando que está usando en la guerra ruso-ucraniana a tropas mahometanas es el de Putin, que las saca de Chechenia, donde, por cierto, hay un régimen nazi-mahometano con campos de concentración. Ese reducto del totalitarismo dentro del totalitarismo extremo dentro de una nación que ya es totalitaria, como es Rusia, como es la Federación Rusa. Ese reducto aún más totalitario que es Chechenia tiene campos de concentración. Yo les puse a mis alumnos, el día que empezó la invasión, o el día en que vi esta escena, les puse a mis alumnos 3 secuencias cinematográficas o audiovisuales, si se quieren. Les puse la escena de Ven y mira, en la que los partisanos se hacen una foto en el bosque y suena la guerra sagrada. Luego les puse las imágenes difundidas por Putin de los yihadistas chechenos prestos para degollar a los ucranianos. Y por último les puse la guerra sagrada en el desfile de la victoria, en el último desfile de la victoria en la Plaza Roja de Moscú. Y lo comentamos audiovisualmente el mensaje que transmitía cada película. En Ven y mira, los partisanos muestran el rostro y se muestran felices por servir a una idea que saben que es buena. Los yihadistas chechenos se cubren el rostro y son como los mamelucos, son como los soldados franceses que fusilan a los españoles en la montaña del Príncipe Pío. Se esfuerzan en no mostrar el rostro. Son máquinas de matar y el fin de esa secuencia es intimidar. Y es un mensaje que no debería caer en saco roto. Están diciendo: tenemos una enorme capacidad de matar, más vale que os ahorréis la sangría que puede ser esto. Pero evidentemente no late el mismo espíritu en la guerra verdaderamente antinazi que se refleja en Ven y mira. No guarda ninguna relación con esta supuesta cruzada antinazi, cuyos propósitos son muy diversos, que se ha montado Putin. Y esto se ve a manera de autorretrato. La Unión Soviética cuenta las cosas de una manera a través de su gran artista Yelem Klimov, y la Rusia de Putin, el nuevo imperio ruso del nuevo zar, cuenta las cosas de una manera muy diferente. Es un autorretrato y nosotros tenemos que saber interpretarlo. Bien, como digo, quien más se parece a Franco en este caso es Putin, porque tiene tropas mahometanas, en tanto que Zelensky ha prohibido el partido de la Sharia, pero es cierto que los nazis en su tiempo también se aliaron con los mahometanos y había tropas musulmanas, por ejemplo, bosnias, aparte de que Hitler se entrevistó con el gran muftí de Jerusalén. Bueno, aparte de eso, en las SS había unidades musulmanas, pero no es el caso de la guerra de Ucrania. Zelensky no tiene, que yo sepa, unidades musulmanas como si las tiene Putin, unidades chechenas. Son mahometanos. El profesar diversa religión no es razón reprobable si por otro lado el fin y los medios de la campaña son legítimos. Y que lo sean, claramente se desprende desde el momento que estas tropas no luchan a su arbitrio, sino con perfecta moral
y enroladas y controladas por un mando supremo. La imagen que dio Putin, la imagen que dio ese despliegue de tropas chechenas no es desde luego que estén controladas por un mando supremo. Putin quiso dar la imagen de que eran unos incontrolados. Quiso decirnos, estos chalados que están gritando Alá es el más grande, os van a pasar a cuchillo a todos. Eso es lo que quiso decir Putin. Son unos incontrolados. Luchan conmigo, pero harán lo que ellos crean conveniente. Van de negro, llevan estas barbas yihadistas sin bigote, y eso cuando no llevan el rostro cubierto o... es que se esforzaban en tapar el rostro, un esfuerzo goyesco en tapar el rostro de esas máquinas de matar, de esos Robocops. Aquí precisamente Putin quiere dar la imagen de que esa gente no está controlada. Son soldados coloniales de España bajo una unidad única de dirección. Son soldados de España a quien aman como todos los demás y están imbuidos de un noble espíritu antimarxista. Vienen a luchar por Dios contra los sin Dios y por su patria contra los degenerados españoles. Ellos mismos se horrorizan de los crímenes marxistas y gritan en su expresivo lenguaje: «Moro ser malo, pero eso no». Bueno, los moros tienen conciencia de que ser moro es malo, pues vaya cosa. No tienen conciencia de que ser moro sea malo, tienen conciencia de que ellos son malos. Tienen conciencia de que ellos como personas pues son unos... Bueno, en fin, son los que hacen las marroquinadas. Solo que las marroquinadas en Italia las hacen los buenos, los aliados. En cambio, las marroquinadas en España las hacen los malos, los fascistas. El caso es que esto es muy relevante, esto de luchar por los dioses con los... Bueno, pero vamos a terminar el razonamiento, porque esto se hace muchísimo más explícito. Léanse estas interesantes palabras de Suárez. Aquí viene la escolástica, aquí viene Francisco Suárez. Estas interesantes palabras de Suárez está sacado de Caritate, la 13ª Disputatio. Suárez. Sobre la utilización de las tropas infieles. Cuarta duda. ¿Peca el príncipe cristiano llamando en su auxilio a príncipes infieles o, por el contrario, prestándoles ayuda en guerra por lo demás justa? Se responde que de suyo no hay pecado alguno, pues no hay nada contra ninguna virtud. Bueno, hay unos puntos suspensivos que no sé si es porque suprime cosas. Además, si en la guerra es lícito el empleo de fieras, ¿por qué no el de infieles? Quienes se escandalicen de esto, sigue el articulista, sigue el ensayista, recuerden que en la guerra europea lucharon en todos los frentes fuerzas coloniales. Claro, no es algo solo de la Segunda Guerra Mundial, también en la Primera se hace exactamente lo mismo, solo que la Primera Guerra Mundial es una guerra muy parecida a la de Rusia y Ucrania. No hay claramente un bando que esté de manera absoluta contra la legalidad o que represente la ilegalidad misma, hasta el punto de que alguien como Churchill, que detesta tantísimo a esas bestias salvajes venenosas que son los bolcheviques, pueda decir que si Satán estuviera contra Hitler, él iría al infierno y se aliaría con Satán contra Hitler. La Primera Guerra Mundial es algo mucho más parecido a la guerra ruso-ucraniana o a las guerras entre Dinamarca y Alemania, que encima Moltke fue a Dinamarca a enseñarles el arte de la guerra, y luego hubo guerra entre Dinamarca y Prusia y Moltke le dio lo suyo a sus discípulos, a los daneses. Bueno, pues si en la guerra es lícito el empleo de... Bueno, perdón. Quienes se escandalicen de esto recuerden que en la guerra europea lucharon en todos los frentes fuerzas coloniales de todos los colores del orbe. Por otro lado, los moros están completamente libres en esta lucha. Son decenas y decenas de millares los que espontáneamente se han ofrecido a combatir en esta cruzada por España, dando muestras muy tiernas y eficaces del amor que la profesan, a ese laísmo. Nota, veas el discurso de Franco que insertamos al final. Bueno,
Bien, hay bastantes documentales muy útiles sobre la experiencia de los moros de Franco. Hay uno que dice una cosa enormemente expresiva, que les prometieron un saco de oro y les dieron un saco de palos. Bueno, luego sigue preguntándose, ¿excesos, operaciones de limpieza? Se dirá que hay excesos en la lucha. ¿Qué guerra no tiene los suyos? Negamos que los haya habituales, sistemáticos, graves. El mando los reprueba. De lo accidental y transitorio, nos volvemos a poner escolásticos y aristotélicos, de lo accidental y transitorio no se debe tener en cuenta. ¿Qué lógica condena la sustancia de una guerra por desmanes esporádicos e insignificantes? O sea, lo que importa es la sustancia y no el accidente. Bien, entonces, por Suárez vemos que está justificado tener en una guerra a infieles, porque también tenemos a animales. La justificación es que ellos luchan por su Dios contra los sin Dios. Vale, muy bien. Me asombra que la pregunta, la cuestión que se hace no solo en España sino en Europa sea si es lícito tener tropas mahometanas y no tropas nazis, porque efectivamente los mahometanos creen en Dios, que básicamente es el mismo Dios que el de los cristianos, es el mismo Dios, es el Dios de Abraham, es el Dios de Abraham, es el mismo Dios. Es el Dios que tiene Abraham, que es el padre de los pueblos, el padre de los judíos, el padre de los musulmanes y el padre de los cristianos, por supuesto, que están entre ambos. No hay tanto problema en que haya tropas musulmanas para luchar por este humanismo cristiano que dicen también los cachondos estos del FNI, PNSOE, según el modelo de Svoboda, el modelo ucraniano de Svoboda. No hay ningún problema, pues, en tener musulmanes. Sin embargo, Svoboda y el dictador Zelensky no los tienen, los tiene Putin, curiosamente. Los musulmanes están con Putin. Y Zelensky prohíbe el partido de la Sharia, lo cual me parece razonable, pero bueno, se está planeando hacer un partido islámico en España. Se están buscando los apoyos y los avales, las firmas. Se quiere hacer un... Bueno, voy por supuesto a confirmar que este partido Sharia de Ucrania es realmente lo que yo entiendo que es Partido del Shari. Vamos a ver, me meto en Wikipedia tal cual. El logotipo es un bocadillo como de cómic rojo que dice en ucraniano Party Sharia. Por cierto, casi me voy a meter en ruso para ver cómo se acentúa. No lo pone el acento, lo pone también en ucraniano. Bueno, vamos a ver. Pues no es lo que yo pensaba. Qué fallo, perdón, madre mía. Madre mía, pensaba que... Bueno, menos mal que siempre hay... No es un partido de la ley islámica como yo había pensado, el partido Shari. Es el partido de Anatoly Shari, que no creo que sea musulmán. Menudo fallo, claro, este tipo de... Supongo, yo entiendo que Shari viene del árabe, al igual que Maidán, pero vaya fallo, pues todo lo que he dicho de que ha prohibido el partido de la ley islámica, que se borre, porque que no conste en el acta de sesiones. Qué fallo, no es lo que yo... Pero claro, es que el partido Sharia, pues uno entiende que es el partido de la ley islámica, no, es el partido Anatoly Shari, cuyo eslogan es, por cierto, la verdad a la rada. Y vamos a ver, amenazas y ataques, la protesta del presidente mudo no es mi presidente. El 17 de junio de 2020, por iniciativa del dirigente del partido político Partido de Shari, Anatoly Shari, se organizó en Kiev una manifestación pacífica contra la inacción del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el Ministerio del Interior de Ucrania y los organismos de represión. En total, decían, no tengas miedo de la gente, ten miedo de la ley, boba, o sea, Volodymyr, sal. Pero aquí no dice nada de que se prohibiera, como yo sí he leído en algunas fuentes. Voy a buscar en inglés, que estará más actualizado. Bueno, viene con signos de exclamación. Vamos a ver, invasión de Ucrania. El 15 de febrero de 2022, en medio de la invasión de Ucrania, el diputado local del partido Shari, no de la Sharia, del partido Shari en Odessa, pido perdón, habló
en contra de apoyar las unidades de autodefensa llamándolos bandidos. Remarcó